Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Microsoft Power BI desde cero hasta experto. En esta clase vamos a conectar el informe nuevo que estamos creando con Power BI con el libro de Excel de facturación que contiene la tabla denominada datos que deseo analizar y presentar en forma de dashboard en Power BI. Entonces, acá estamos en el informe nuevo. Ok, fíjense que todavía no le hemos dado nombre, sin título. Y vamos entonces a hacer la conexión con esa fuente de datos que el origen es un libro de Excel. Recuerden que si es un documento nuevo, tengo también atajos en el escritorio para poder conectarme rápidamente a la información que yo requiero. De hecho, observen que tengo la opción de conectarme o importar los datos desde Excel. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a presionar un clic, importar datos desde Excel. ¿Okay? De tal manera que se despliegue el explorador de Windows para indicarle dónde está ese libro de Excel al cual queremos conectarnos y que se llama facturación. Yo entonces voy a buscar la ubicación del libro para que el programa se encargue de analizar los datos. Acá tenemos entonces el explorador y yo lo tengo en descargas. Acá lo tengo, facturación. Lo selecciono y le digo abrir con el botón que aparece en la parte inferior derecha. Posteriormente, el programa Power BI se conecta con esta fuente de datos y me va a mostrar un navegador para indicarme qué consigue dentro de ese libro. Ahí me va a mostrar las tablas, los nombres definidos, las hojas de cálculo que consiguen dentro del libro de Excel. Por eso es importante darle un nombre a la tabla en español que nosotros podamos identificar rápidamente, ya que un libro de Excel puede contener desde una hasta miles de hojas de cálculo y puede contener una tabla o puede contener hasta cientos de tablas. Por lo tanto, tenemos que indicarle específicamente dentro de ese libro dónde está la información que nosotros requerimos. Entonces, una vez que le indicamos que queremos importar los datos de Excel y que el libro, en este caso es facturación, ubicándolo dentro de la estructura de la máquina o de la red, que contiene ese libro, él va a proceder a mostrarme ahora el explorador de la estructura de ese libro para indicarle qué necesito yo analizar dentro de todo el contenido que pueda tener este libro. Acá tenemos entonces el navegador que yo les comentaba, aquí está el navegador que te muestra todo el contenido del libro. Y en la parte lateral izquierda vamos a ver entonces el libro con todo lo que se consiguió. Fíjense, por ejemplo, estos dos iconos que están acá se refieren a los nombres de las hojas de cálculo. Este tipo de icono que tenemos acá se refiere a los nombres definidos que consiguió dentro del libro. O sea que este libro tiene dos hojas de cálculo y consiguió dos nombres definidos. Pero ¿qué me interesa a mí ubicar? Yo necesito ubicar es, en este caso yo necesito ubicar es el cuadro o el icono que me representa una tabla. El icono que me representa una tabla sería un icono de una grilla, de una hoja cuadriculada, que tiene en la parte superior una cinta de color azul. Esto es lo que me identifica que esto es una tabla. Y de hecho, observen que en el libro nos conseguimos una tabla que se llama datos, que es el nombre que nosotros le dimos precisamente a que le dimos nosotros a la tabla en Excel cuando ajustábamos la información antes de conectarla con Power BI. O sea que lo que vamos a utilizar es esta tabla llamada datos. No son las hojas de cálculo ni los nombres definidos. Si nos guiamos por el icono que está datos, hay una casilla de verificación del lado izquierdo que yo voy a marcar con un clic. Una vez que yo marco esa tabla, él me va a mostrar en la parte derecha, me va a mostrar parte de la información que él consigue dentro de la tabla. Zona vista preliminar con un segmento de los datos. Fíjense que esta es la data que tenemos en la tabla llamada datos del libro facturación. ¿Ok? Una vez entonces que ya seleccioné el libro, el siguiente paso es irnos a la parte inferior derecha y llevar o cargar esta información para mi informe. Entonces el botón que vamos a presionar clic
para este primer ejemplo, va a ser el botón que aparece en la parte inferior izquierda y que se llama cargar. Voy a presionar entonces el botón cargar. ¿Qué va a hacer él? Con cargar, él va a tomar toda la información del libro o toda la información de la tabla específicamente y la va a llevar a Power BI. Dependiendo del volumen de datos que tenga que cargar, esto puede demorar algunos segundos. Recuerden que estamos trabajando con un volumen grande de datos y él lo que va a hacer es pasar del libro de Excel va a pasar toda la información a este informe de Power BI. ¿Okay? Y me va a mostrar las columnas disponibles que consiguió dentro de esa tabla para analizar los datos. Entonces, recuerden que él va a demorar algunos segundos, dependiendo también de la velocidad de la computadora y el volumen de datos, para presentar entonces la información que pudo capturar dentro del libro. Recuerden que este funciona con una metodología cliente-servidor, donde Power BI simplemente es un cliente que se conecta a una fuente de datos, que es el servidor de los datos, que en este ejercicio es el libro de Excel. Entonces le aparece una ventana que me va a indicar toda la información que va importando y cuando tenga el 100% lista la información, me va a presentar la estructura de las columnas del libro listas para trabajar. Observen que en este momento me está diciendo que está cargando la información, primero está evaluando los datos que está consiguiendo dentro de ese libro y me va mostrando el progreso de la importación de la información desde el libro de Excel hacia la consulta en el informe de Power BI. Estamos hablando más de 400.000 registros que está cargando en la matriz de datos interna del archivo de Power BI. Esto nos va a dar la posibilidad de que nosotros podamos enviar un informe de Power BI sin necesidad de mandar el libro de Excel, porque él va a tener la data de la última consulta que hizo al conectarse a este libro. Y es una de las ventajas de Power BI que no requiere de la fuente, sino cuando el usuario lo elija o en este caso lo decida y busque algún tipo de cambio con los datos orígenes con el cual se conectó inicialmente. Entonces que ya me está informando que de la carga de datos ya se cargaron los 406.865 registros con una tilde y ahora me va a armar la estructura de esa tabla y me la va a mostrar en la sección denominada datos. Observen que ya desapareció el mensaje y a continuación se va a refrescar la sección principal donde vamos a poder observar las columnas disponibles para trabajar, que es esta sección denominada datos. Una vez que termine de mostrarme la estructura, va a aparecer listado la lista de campos que consiguió dentro de la tabla datos del libro de facturación. Pero fíjense que fue un volumen de grande de datos que tenemos para procesar y analizar dentro de Power BI. Estamos hablando de más de 400.000 pedidos en un histórico. Y él ahora, una vez que logró conectarse al libro de Excel, analizar los datos, ver los registros, los importó al informe de Power BI y ahora procede a ordenar todas las columnas de acuerdo al tipo de datos que consiguió en cada una de ellas. Entonces, vamos a esperar un momento a que me refresque la sección datos para que me muestre la información de la estructura de la tabla. Ok, observen entonces que ya terminó de cargar la información y nos vamos a centrar entonces en la sección de datos, que es el panel lateral derecho. Y observen que acá me está indicando que como nivel principal tenemos la tabla datos. Tenemos un icono en forma de un símbolo mayor del lado izquierdo que al presionar clic me despliega los campos que están dentro de la tabla datos. Ok, vamos a presionar un clic y acá tenemos entonces la estructura que consiguió dentro de la tabla. Observen que apareció una casilla de verificación. Ok, aparte de eso también tenemos, este panel se puede ampliar un poco. Voy a ampliarlo y acá para poder verlo con detalles tenemos el nombre de la tabla y luego estructurado todos los campos que consiguió dentro de la tabla. Observen, los campos que tienen el icono del calendario se refieren a campos tipo datos. Los que tienen el símbolo sumatoria se refieren a campos numéricos. Y los
iconos, los campos que no tienen ningún tipo de icono son campos alfanuméricos. También tenemos una casilla de verificación del lado izquierdo que permite seleccionar el campo a utilizar dentro del informe y cómo configurarlo en el objeto que va a mostrarle esa información en forma de resumen. Ya tenemos listo el informe, la conexión con los datos de Excel para crear nuestro informe. Y lo neural es tener disponible los datos para poder analizarlos y resumirlos. Ya los tenemos de la tabla datos de Excel y acá tenemos entonces la estructura de todos los campos disponibles hasta ahora para crear dicho informe. En la siguiente clase entonces vamos a utilizar las herramientas de visualizaciones para poder entonces utilizarlas configurándolas con estos campos para ir agregando elementos a nuestro dashboard. Bueno, esto ha sido todo por esta sesión y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un feliz día.